Hermanos, en esta mañana, dando gracias al Señor nuevamente por sus misericordias renovadas, dando gracias a nuestro Dios por su fidelidad. Y estoy nuevamente para compartir la palabra del Señor en este día hermoso. De verdad que es un día hermoso. Me gustan mucho los días en los que sale el sol, porque realmente ahí podemos ver cómo se refleja la completa y perfecta creación del Señor. Podemos ver, me encanta de donde yo vivo aquí, puedo mirar los cerros, puedo mirar los árboles y realmente para mí eso es un deleite y doy gracias al Señor por eso. Mi nombre es Sandra Osorio y en esta mañana quiero compartirles nuevamente una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, Efesios 10, y vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que hacer ante cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, independiente de la situación que nosotros podamos estar viviendo, la palabra nos dice que debemos fortalecernos en el Señor. En Él nosotros debemos fortalecernos. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en el Dios Todopoderoso? En su presencia. En la presencia del Dios Todopoderoso, en buscar su rostro, en estar ahí de rodillas, en estar ahí en una continua comunión con el Señor. Ahí nosotros somos fortalecidos. Cuando nosotros tomamos la palabra del Señor, también somos fortalecidos. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el Señor pone murallas, pone muros fortificados alrededor de nosotros y somos fortalecidos en cualquier situación que podamos estar viviendo. En la presencia de Dios nosotros nos fortalecemos y ahí el Señor nos protege, pone murallas de protección sobre su vida y sobre mi vida. Por eso el Señor nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso quiere decir que yo busco el rostro del Señor, que yo busco su presencia, que yo busco estar con Él para ser fortalecido. Mire lo que dice en el Salmo 3:3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo. El escudo es quien nos protege. Él es quien nos protege. Él es quien pone esas murallas, esos muros, cuando nosotros nos fortalecemos en Él. Y es lo que debemos hacer ante cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo. La gran mayoría de las personas cree que puede ser fortalecido en sus propias capacidades. Se cree capaz para enfrentar cualquier situación con sus fuerzas y no depender del Señor. Es tan distinto cuando nosotros enfrentamos una situación tomados de la mano del Señor, sabiendo que Él es nuestra fortaleza, que en Él debemos aferrarnos, porque la palabra fortaleza quiere decir agarrarse, aferrarse. Es tan distinto cuando nosotros nos agarramos y nos aferramos del Dios Todopoderoso para enfrentar cualquier situación. Es tan distinto a cuando estamos solos y no estamos fortalecidos con el Señor. Es tan distinto. Nosotros creemos que son nuestras capacidades, que somos nosotros los que podemos. Y no es así. Nosotros solamente podemos vencer cuando estamos aferrados, fortalecidos en el Dios Todopoderoso. De otra forma no. No son nuestras capacidades, no son nuestras fuerzas, sino que es el Dios Todopoderoso que nos ayuda a enfrentar toda situación, toda. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, un versículo muy conocido, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero dice: todo lo puedo en Cristo. No dice todo yo lo puedo solo. No, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada situación que nosotros vivimos, la vivimos tomados de la mano del Señor. Porque esa es la única forma de poder salir en victoria. Porque dice la palabra que toda situación que usted viva, que toda situación que yo viva, Él me va a fortalecer. Todo. Aquí no hay nada que sea imposible, que dice todo. Todo lo que yo puedo vivir, si yo me aferro a Cristo, Él me va a fortalecer. Él me va a levantar cuando yo esté caído. Él me va a ayudar cuando ya no tenga fuerzas, porque eso hace nuestro Dios. El Dios Todopoderoso está tan atento, está tan pendiente de nosotros, que ahí está para levantarnos y para fortalecernos a nosotros, con su poder. Ahí está.
Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sin Cristo nada podemos hacer, porque creemos que con nuestras fuerzas, creemos que son nuestras capacidades, creemos que es por nuestra inteligencia. No, y no es así. La palabra dice que todo lo podemos con Cristo, porque Él está presente, porque Él es quien nos fortalece, porque Él es quien nos levanta, porque Él es quien nos ayuda, porque Él tiene misericordia de usted y de mí cada día. Él nos levanta, nos ayuda a enfrentar toda situación. Cada uno de nosotros vive distintas situaciones en nuestra vida diaria, pero está en nosotros fortalecernos en el Señor o luchar con nuestras propias fuerzas. Está en nosotros descansar en el Señor o hacerlo con nuestras propias fuerzas. Muchas veces quizás va a terminar agotado, agobiado, porque es con su fuerza. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se aferre a Él. Dios quiere que usted se agarre a Él, que no se suelte de Él. Cuando podemos ver en muchas ocasiones que hay inundaciones en distintos lugares y muchas personas se aferran a un árbol para no ser arrastradas por el agua, por la corriente de las aguas. Nosotros tenemos que hacer de la misma forma, tomarnos y agarrarnos del Señor y no soltarnos, para que en los momentos de dificultad, mis hermanos, nos sostengamos en el Dios Todopoderoso, para que nos afirmemos y Él sea quien nos sostenga. Créame, no hay nada más maravilloso que descansar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que ser fortalecidos en el Señor, en su presencia, en la búsqueda, en estar buscando en oración, en su palabra. No hay nada más maravilloso que eso. Nosotros podemos ver un relato en la Escritura que nos habla que David fue a pelear contra los amalecitas. Y después David se fue a la guerra y los amalecitas vinieron a buscar venganza cuando no había nadie dentro del campamento. Estaban solamente las mujeres, los niños. Y ahí la palabra nos cuenta que cuando llegaron David con su ejército, se dieron cuenta que no había nada, que los enemigos se habían llevado a las mujeres, los niños, habían arrasado con todo, habían destruido todo. Y la palabra dice que el pueblo estaba en angustia de espíritu. ¿Y qué es lo que pensó el pueblo? En apedrear a David. El pueblo pensaba en apedrear a David. ¿Y qué es lo que hizo David? En ese momento de desesperación, de angustia, donde el pueblo se había ido en contra de él, cuando las familias habían sido raptadas o secuestradas, dice la palabra de Dios, más David se fortaleció en el Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer cada día, fortalecernos en la presencia del Dios Todopoderoso, así como lo hacía David cuando era perseguido, así cuando lo hacía David cuando secuestraron y se llevaron a las familias, a los hijos, los animales, se llevaron todo. El que hizo cuando vino la angustia, cuando el pueblo estaba en angustia de espíritu, estaba en desesperación, más él, dice la palabra, se fortaleció en el Señor. Y es ahí donde nosotros debemos buscar nuestra fortaleza, fortalecernos, aferrarnos al Señor en todo tiempo, mis hermanos, porque son tiempos malos, los decimos reiterativamente, los tiempos son malos, y es real, los tiempos son malos, no vendrán tiempos mejores. Si lo que usted hasta ahora ha vivido cree que es difícil, imagínense lo que vendrá más adelante. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos al Señor, descansar en Él, buscar la presencia, su presencia, porque ahí el Señor va a poner murallas, muros fortificados alrededor de Él. En Él vamos a encontrar descanso, vamos a encontrar la paz, ahí vamos a obtener respuesta cuando somos fortalecidos en la presencia del Dios Todopoderoso. Así como decía el apóstol Pablo, motivaba a los hermanos, le decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor tenemos el poder, tenemos la fuerza para continuar, para avanzar, independiente de lo que vivamos. Usted dirá, es que usted no vive lo que yo vivo. Dios a cada uno nos capacita, nos prepara para poder enfrentar las distintas situaciones. Dios jamás nos va a poner una mayor carga a la cual nosotros no podamos llevar. Y si usted está viviendo una situación difícil, que siente que no tiene fuerzas, fortalezcase en el Dios Todopoderoso. Ahí va a encontrar paz, consuelo, fortaleza, descanso, gozo, alegría va a poder encontrar cuando somos fortalecidos en el Dios Todopoderoso. Pero es necesario
fortalecernos y aferrarnos, no soltarnos, porque eso es fortalecerse, es aferrarse a algo. Yo me aferro al Dios Todopoderoso con toda mi fuerza, porque confío que Él va a obrar, porque confío que Él va a hacer, porque confío que Él va a oír mis oraciones y va a escuchar mi voz, va a escuchar mi gemir, mi clamor, y Él va a responder, porque eso hace nuestro Dios. Jamás va a ser oído sordo a lo que usted tiene para decir, a la angustia que hay en su corazón, a la preocupación que hay en su corazón, al dolor que hay en su corazón. El Señor jamás va a ser oído sordo cuando usted se fortalece en Él, porque al fortalecerse usted va a hallar paz, va a encontrar descanso, va a hallar respuesta, va a ser fortalecido, va a ser cubierto, va a ser cubierta. Dios va a poner murallas fortificadas a su alrededor, como dice el Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Que en los momentos cuando usted sienta que no puede más y está ahí con su cabeza agachada, el Señor va a levantar su cabeza, el Señor va a poner gozo, el Señor va a estar ahí, porque Él va a ser su escudo, el cual la va a defender de los ataques, de todo lo que el enemigo quiera hacer para destruirla. Recuerde, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y si usted se fortalece en el Dios Todopoderoso, que es ahí donde debemos buscar nuestra fortaleza, como dice el apóstol Pablo, invita a los hermanos, exhorta a los hermanos y les dice: por los demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No en su fuerza, no en sus capacidades, no en mis capacidades, sino en lo que el Señor Dios Todopoderoso puede hacer por nosotros. Porque créame, Dios quiere que nos fortalezcamos en Él. Dios quiere que le busquemos a Él. Dios quiere que usted y yo confiemos en Él y que sepamos que Él está ahí. Así como lo estuvo tantas veces con David. Cuando él estaba en angustia, dice la palabra, más David se fortalecía en el Señor. Que nosotros podamos hacer lo mismo en distintas situaciones que vivamos, nos podamos fortalecer en el Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana, y esa era la palabra que les quería compartir en el día de hoy, que nosotros podamos fortalecernos en el Señor cada día. Bendiciones.